Hermanos. El día de hoy veremos una historia de cómo unas criaturas muy parecidas a los Pokémon sufren por el simple hecho de ser feos. Me recuerdo a mí. Esta es una serie de Netflix llamada Daimon, así que comencemos. Agasájate, papá. Todo comienza en Tokio, donde unas pruebas fallidas provocan un desastre nuclear, y como resultado, estas partículas se esparcen por el mundo, creando mutaciones que dan como resultado a extrañas criaturas muy parecidas a los Pokémon que son llamadas Daimon. Pero a diferencia de los Pokémon que todo el mundo los quiere por ser bonitos, los Daimon por ser feos causan el repudio de las personas. ¡Ay, no es justo! Entonces conocemos a Kento, un chamaco estudiante que no tenía amigos, y cuando se encontró a una Daimon, se encariñó tanto con ella que decidió quedársela y llamarla Ana. Al verla, varios conocidos de Kento se horrorizan y le piden que se deshaga de ella, e incluso una monja le dice que es pecado criar Daimons y sus compañeros quieren quitarle a Ana para liquidarla. Sin embargo, la bonachona mamá de Kento le permite quedarse con Ana porque sabía que su hijo era un perdedor sin amigos, así que por lo menos Ana le haría compañía. Luego conocemos a los crueles entrenadores Daimon, unos malvados sujetos que las autoridades contrataron para entrenar a estas criaturas con unos collares que los electrocutaban si no les obedecían, e incluso algunas veces terminaban causándoles la muerte sin que nadie le importe. ¡Esos malditos! Por otro lado, vemos que los Daimon eran criaturas con superpoderes y Ana no era la excepción, así que una noche mientras cenaba con Kento y su mamá, ellos descubren que Ana era un Daimon almacenador capaz de guardar cosas pequeñas y también grandes, y parecía que el tiempo no pasaba en su interior porque Ana había guardado una sopa caliente hace varios días y cuando Kento le pide que se la dé, vemos que aún seguía caliente. Cuando la monja descubre esto, quiere obligar a la mamá de Kento a entregarle a Ana, pero como la mamá se niega, la monja le dice que de todas formas no importaba, porque seguramente los doctores ya le dijeron que el ojo de Kento estaba infectado con una partícula Daimon que en algún momento explotaría causándole la muerte. Y luego vemos que la infeliz monja denuncia a Kento ante las autoridades que estaban cazando Daimon, provocando que un vejete presidente de una entidad llamada Organización por la Paz difunda anuncios donde ofrecía una millonaria suma a cambio de que le entreguen a Ana viva o muerta. Entonces un malvado cazarrecompensas se entera de esto y él cuenta con un Daimon que puede volver las cosas invisibles. Por ejemplo, él asusta a las personas volviendo invisible su ropa y hasta su piel. Luego, para encontrar más rápido a Kento y Ana, él utiliza su Daimon para volver invisible a toda la ciudad. Y cuando ya tiene a Kento en sus manos para apuñalarlo, Ana absorbe el cuchillo que tenía y lo usa para liquidar al cazarrecompensas. En eso, la mamá de Kento llega hasta ahí porque se enteró que un lunático estaba persiguiéndolos y abraza a su hijo agradeciendo que está a salvo. El cazarrecompensa se reincorpora y termina lanzándole el cuchillo, y aunque el propio Daimon de este sujeto termina liquidándolo porque es un abusivo, vemos que la mamá de Kento está muy malherida por defenderlo. Pasaron algunos días y como ella seguía empeorando, Kento le pide a Ana que absorba a su mamá para mantenerla con vida. Y luego ambos se encaminan hacia una ciudad lejana, donde Kento planeaba encontrar a un poderoso Daimon capaz de regresar el tiempo, ya que él era su única esperanza para poder recuperar a su mamá. Sin embargo, nadie quería llevarlo hasta esa ciudad porque era muy peligrosa, así que Kento comienza su larga travesía con Ana, y aunque algunos Daimon salvajes los atacan, la leal Ana salva a Kento utilizando su poder de absorber y aparecer objetos. Luego ellos conocen a un amable entrenador Daimon llamado Yuraga, que también se dirigía hacia donde iba Kento, así que Yuraga y sus amigos deciden darle un aventón e incluso alimentan a Kento y Ana en el camino.
Todo iba bien hasta que Yuraga se entera que la Organización por la Paz estaba ofreciendo una jugosa recompensa por el Daimon almacenador llamado Ana, y como sus amigos se niegan a capturarla, Yuraga ataca a todos con su Daimon que tiene el poder de lanzar espinas, todo con el fin de hacerse con el dinero tras capturar a Ana. Entonces Kento sale huyendo con ella, y aunque logran esconderse durante la noche, el malvado Yuraga logra encontrarlos, y justo cuando está por atropellar a Kento, Ana logra salvarlo. Y mientras Kento ataca al Daimon de Yuraga para proteger a Ana, ella se queda en el tráiler para enfrentarlo, y por intentar derribarla, Yuraga pierde el control y vuelca su vehículo, que ahora se aproxima al precipicio. Entonces Ana quiere saltar para salvarse, pero el infeliz de Yuraga la captura para impedírselo, y cuando ambos están por caer al precipicio, el desesperado Daimon de Yuraga corre a salvarlos, y sin querer Yuraga se suelta y termina cayendo al vacío. Y aunque Ana sí logró salvarse, vemos que Yuraga terminó perdiendo la vida. El Daimon feo, al ver que su amo murió, se siente triste. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí hay casos en los cuales los Daimon y los humanos sí logran un lazo de amistad. ¿Ah, sí? Tras esto, Kento continúa su viaje y llega hasta una ciudad donde los lugareños construyeron un fuerte para protegerse de los peligrosos Daimon depredadores que los acechaban desde las antiguas ruinas de la ciudad. Y ahí Kento escucha que los ciudadanos hablan de Senju, el Daimon más peligroso de todos. Luego, Kento observa que 3 pequeños ladronzuelos acaban de robarle a un comerciante, y como Ana no puede permitirlo, absorbe todo lo que robaron, y Kento termina devolviéndoselo al agradecido comerciante. Y más tarde, vemos que como Kento no tenía dónde quedarse, se alista para dormir bajo un puente, y de pronto aparece una mujer llamada Kaede que le ofrece su ayuda diciéndole que podía quedarse con ella. Entonces Kaede le da un lugar para dormir además de una deliciosa cena, y al ver que Ana era salvaje y no tenía collar, Kaede no deja de asombrarse porque en vez de escapar prefería estar junto a Kento. Luego Kaede le dice a Kento que la Organización por la Paz estaba ofreciendo 100 millones por capturar a Ana, pero que no se preocupe porque ella no quería entregarla. Es más, le confiesa que no comprende por qué estaban tan obsesionados con Ana. Más tarde, vemos que los pequeños ladronzuelos continúan robando para poder comer, pero como no logran conseguir ni una moneda, deciden ir a buscar algo de valor en las peligrosas ruinas abandonadas de la ciudad. Y al llegar, ellos logran reunir varios objetos preciados, pero mientras abandonan las ruinas, el poderoso Senju aparece frente a ellos y comienza a perseguirlos. Entonces los pequeños ladronzuelos salen huyendo, así que el feroz Senju derriba el lugar para detenerlos, y el hermano mayor se queda atrapado bajo los escombros mientras les pide a sus hermanitos que corran para salvarse. Así que los otros 2 hermanos regresan al fuerte buscando ayuda, pero cuando los entrenadores Daimon son convocados para rescatar al pequeño, vemos que ninguno quiere ayudar, salvo Kaede, que quiere ir a la peligrosa misión junto a un equipo de guardias. Y cuando están por partir, Kento se ofrece a ayudarles, diciéndoles que Ana podría retirar los escombros del lugar, y tras convencerlos, todos se encaminan hacia las ruinas, y Kento se entera que Senju odiaba tanto a los humanos que liquidó a su último entrenador. Al llegar a las ruinas, Senju aparece y hiere a uno de los guardias, así que Kaede lo enfrenta con su Daimon y terminan obligándolo a marcharse. Y luego de que Ana retira todos los escombros, terminan rescatándolo. Y de pronto, Kento se horroriza al ver muchos cadáveres de Daimons, y el muchacho les cuenta que él y sus hermanos los mataron porque el alcalde pagaba bien por liquidarlos. Y Kento se pone muy triste porque Kaede le hace entender que los humanos eran muy crueles con los Daimon, ya que si no les servían para algo con sus poderes, simplemente se deshacían de ellos. Dime que no es cierto.
Pues ¿para qué le digo que no? Sí, joven. Mientras conversan, Senju reaparece para atacarlos y como no deja que Kaede le dispare, Ana termina lanzándole sus flechas y Kaede le dispara un detonador, pero cuando creen haber derrotado a Senju, ven que se hace más poderoso porque de cada herida le crecen nuevos brazos y comprenden que Senju odiaba a los humanos porque su antiguo dueño lo torturaba, lastimándolo para que tenga más brazos y sea más poderoso. De pronto Senju intenta sepultar al equipo y cuando arremete contra Kento, Ana corre a defenderlo y Senju le enfrenta salvajemente, pero cuando estaba a punto de liquidarla, Senju se queda perplejo porque Kento se sacrifica protegiéndola con su cuerpo y esto no era para nada normal porque cualquier otro humano hubiera dejado morir a su Daimon. Entonces Kaede aprovecha que Senju está distraído y lo ataca con su Daimon despedazándolo hasta provocarle la muerte. ¿Qué? No, amigo, returbio. Después el equipo celebra su victoria y cuando todos se van a descansar, vemos que los infelices ladronzuelos malagradecidos quieren capturar a Ana para cobrar la recompensa por entregarla, pero Kaede los detiene y le pide a Kento que por su seguridad mejor se marche de ahí. Entonces Kaede se ve muy intrigada porque aunque ella siempre quiso que los humanos y los Daimon pudieran convivir en paz, creía que eso era imposible hasta que conocer a Kento y Ana le hizo cambiar de opinión. De pronto ellos ven que una nave se desploma, así que corren al interior de la nave para rescatar a los sobrevivientes que eran un padre y su hija Chinola que por fin creen estar a salvo, hasta que un Daimon araña gigante llamado Osh coge la nave como si fuera su juguete y se lleva con Kento, Ana y la Chinola a bordo. Luego descubrimos que la Chinola no soportaba tener cerca a Ana, ya que ella odiaba a los Daimon desde que uno de ellos mató a su mamá. Y todo sucedió porque le infectó una partícula Daimon como la que Kento tenía en el ojo, y aunque su papá, que era doctor, lo operó para extraérsela, era muy tarde porque la partícula ya había invadido su cuerpo y terminó eclosionando, causándole la muerte. Tras esto, la Chinola le dice a Kento que los Daimon araña amaban coleccionar objetos y por eso Osh llevaba un castillo a cuestas. Y tras una larga travesía, el Daimon araña deja la nave donde guardaba el resto de objetos de su colección. Entonces Kento y Ana deciden escapar con la Chinola, pero en el camino hacen caer varios objetos enfureciendo a Osh, que los ataca sin piedad porque odiaba que toquen sus cosas. Y justo cuando los tiene acorralados, el papá de la Chinola aparece para rescatarlos y junto a Kaede y a otros sujetos le disparan a Osh para distraerlo. Así que Osh comienza a atacarlos, mientras que Kento, Ana y la Chinola logran liberarse y la chamaca por fin se reúne con su papá. Sin embargo, Osh logra derribar a Kento y Ana, y aunque Kaede quiere rescatarlos, sabe que es imposible. Y cuando Osh iba a atacar a Kento que estaba inconsciente, Ana lo protege con todas sus fuerzas y esto hace que evolucione, alcanzando su máximo poder con el que aplasta a Osh, y tras derrotarlo perforándole los intestinos, Ana crea una gigantesca bola de poder con la que absorbe todo a su alrededor. Pero por mala suerte esto fue visto por un grupo de científicos de la Organización por la Paz que hablan con un sujeto llamado Kokonoe para que les ayude a capturarla, diciendo que la recompensa por atrapar a Ana había aumentado. Por su parte, Kento vuelve en sí y se ve muy feliz de ver a Ana. Pero cuando Kaede y los demás le cuentan lo que sucedió, Ana se confunde porque no recuerda nada. Luego nos enteramos que Kaede era la nieta del viejardo presidente de la Organización por la Paz y había estado observando a Ana porque hace 18 años un Daimon almacenador como Ana que se llamaba Pandemonium absorbió a toda la isla Seori, desapareciendo a varios isleños y a la propia madre de Kaede que estaba ahí estudiando el lugar. Y desde ese momento, el abuelo comenzó a odiar tanto a los Daimon que creó la Organización por la Paz para poder estudiarlos antes de aniquilarlos. Después, Kento va a un restaurante donde quedó para almorzar con Kaede, pero al llegar, vemos que el malvado Kokonoe estaba ahí y utiliza su Daimon para dormirlos y llevarse a Ana.
Tras esto, Kokonoe lleva a Ana al laboratorio de la Organización por la Paz para poder estudiarla, y vemos ahí a varios Daimons que estaban encerrados porque hacían crueles experimentos con ellos. Mientras tanto, el desesperado Kento sabe que los de la organización se llevaron a Ana y quieren ir a rescatarla, así que al verlo tan desesperado, Kaede llama a su amiga que trabaja en la organización para que los ayude a infiltrarse ahí. Y mientras conversan, Kaede le confiesa a Kento que aunque su abuelo era el presidente de la organización, ellos no se llevaban bien. Y más tarde, cuando Kento se duerme, Kaede le confiesa a su amiga que estaba ayudándolo porque su sueño siempre fue que los Daimon y los humanos pudieran coexistir. Y aunque ella creía que eso era imposible, la amistad entre Kento y Ana le demostró que sí podía lograrse. ¿Qué va a hacer? Al día siguiente vemos que la amiga de Kaede la ayuda a infiltrarse en la organización junto a Kento, y mientras van a buscar a Ana, vemos que el presidente se queda a solas con la Daimon y le cuenta que hace 18 años un poderoso Daimon Pandemonium almacenador como ella absorbió toda la isla Seori donde se encontraba su hija, y como el vejete temía que Ana termine absorbiendo el mundo entero, le advierte que como los Daimon y los humanos nunca podrían coexistir, lo mejor era que ella se aleje de Kento para que no termine lastimándolo o desapareciéndolo como sucedió con su hija. Mientras tanto, Kento, Kaede y su amiga se escabullen dentro de la organización intentando llegar hasta Ana, y cuando están escondiéndose, vemos que la partícula le da a Kento la habilidad de comunicarse con los Daimon porque entiende que un Daimon pelucas quería salir de ahí porque estaba harto de las torturas de los científicos. Y de pronto el Daimon peluca se libera, y cuando está por asfixiar a Kaede y a su amiga, Kento se comunica con él para decirle que aunque sabía que odiaba a los humanos, debía liberar a esas dos mujeres porque eran buenas personas que no iban a lastimarlo. Mientras tanto, las alarmas de la organización alertan que había un Daimon suelto, así que su presidente y el personal llegan y le disparan al pelucas para detenerlo, pero como las balas no logran lastimarlo, Kokonoe y su Daimon lo mandan a dormir y logran capturarlo. Por su parte, Kento, Kaede y su amiga por fin llegan hasta donde estaba Ana, y cuando intentan liberarla, el vejete abuelo de Kaede llega hasta ahí junto a Kokonoe y a su equipo. Entonces Kaede le pide que libere a Ana, asegurándole que si seguía separada de Kento sus poderes podían descontrolarse volviéndola peligrosa. El presidente le responde que si eso sucedía tendría que matar a Ana. Así que Kaede ataca al equipo del vejete hasta que el infeliz de Kokonoe llega con su Daimon para dormirlos a todos. Sin embargo, Kento continúa intentando liberar a Ana mientras aguanta la respiración para no inhalar las esporas del sueño. Y al ver esto, Kokonoe golpea a Kento haciéndolo sangrar, y esto desata toda la furia de Ana, que termina evolucionando y liberándose para enfrentarlo con todo su poder. Y aunque ella era muy poderosa, Kokonoe no se queda atrás porque también la golpea. Y tras utilizar su mejor ataque, Ana termina derrotándolo con sus esferas de poder. Tras esto, Ana por fin se reúne con Kento, que está muy feliz de poder abrazarla. Pero cuando Ana ve las manchas de sangre, recuerda lo que el presidente le dijo acerca de que los Daimon siempre terminan lastimando a los humanos. Y como la pobre Ana cree que lastimaron a Kento por su culpa, decide salir huyendo. ¡No! Luego, vemos que los científicos encierran a Kento para poder estudiarlo, descubriendo que su partícula Daimon le permite escuchar y comunicarse con los Daimon. Y tras varios experimentos, Kokonoe llega y le dice a Kento que habían decidido liberarlo, con la única condición de que utilice un collar que le permitiría mantenerlo vigilado. Por su parte, Anne escapa y logra refugiarse en un lugar donde convive con otros Daimon, mientras que Kokonoe vive con Kento para poder vigilarlo. Además, Kaede es llevada a vivir con su abuelo presidente, que le asegura que su Daimon está a salvo. Más tarde vemos que un rubiecito que hacía equipo con Kokonoe captura a un furioso Daimon, y cuando utiliza a Kento para comunicarse con él, les dice que los humanos lo habían vuelto agresivo de tanto maltratarlo.
ayudarlo. Luego ellos regresan a casa, donde vemos que Kento se lleva mucho mejor con Kokonoe, que no resultó ser tan mala persona y hasta parece que son una familia porque él se preocupa por Kento y hasta comen juntos. Entonces, Kento le confiesa que estaba viajando a Kyushu decidido a encontrar al famoso Daimon que podía retroceder el tiempo para poder salvar a su mamá. Pero Kokonoe le dice que como nadie lo había visto, mejor se resigne a aceptar que su mamá murió, y esto enfurece mucho a Kento. Más tarde, Kento intenta dormir y percibe que Ana estaba muy triste porque estaban separados. Así que convence al Daimon de su cuello de liberarlo por un momento para buscar a Ana, sin saber que Kokonoe envía al rubiecito a que lo siga. Y cuando Kento llega hasta el escondite de Ana, ambos se ponen muy felices, pero Ana termina escapando porque recuerda que el presidente le dijo que solo lo haría sufrir y escapa, mientras que los otros Daimon atacan a Kento. De pronto aparece el rubiecito que, utilizando el polvo para dormir, termina llevándose a Ana, y al verlo, los otros Daimon le piden a Kento que los ayude a liberarla, mostrándole el tráiler donde Rubiecito y Kokonoe estaban llevándose a Ana. Mientras tanto vemos que Kokonoe realmente apreciaba a Kento porque le revela a Ana que cuando vivieron juntos casi se sintió como en familia. Luego Kento llega para liberar a Ana y secuestra el tráiler, logrando derribar a Rubiecito con ayuda de los Daimon, que terminan derribando a Kokonoe del tráiler. Después, Kento y Ana por fin logran estar a salvo y Ana le confiesa a Kento que escapó porque le dijeron que su destino era hacerlo sufrir. Y el chamaco, al escucharla, le pide que nunca más se aleje de él porque solo era feliz y estaba con ella. Pues claro. Luego el resto de Daimon se une a ellos y los ayudan a recolectar las monedas suficientes para comprar un billete de tren a Kyushu, que era el lugar donde estaba el Daimon que podía retroceder el tiempo. Y cuando Kokonoe y los otros científicos descubren que subió al tren, Kokonoe envía a una mujer morocha para atraparlo, pidiéndole que no le haga daño a Kento. Y vemos que la morocha logra subir al tren en movimiento utilizando su Daimon que podía abrir portales. Entonces logra encontrar a Kento y Ana, y cuando ve que estaban distraídos, la morocha abre un portal para secuestrar a Ana y termina encerrándola en una jaula que le impide utilizar sus poderes. Luego la morocha se la lleva al techo del tren y como Kento puede escuchar a Ana, termina encontrándola, así que sube a forcejear con la morocha y logra recuperar a Ana. Sin embargo, la morocha no se da por vencida y continúa abriendo portales para intentar quitarle a Ana, hasta que un mal cálculo la hace terminar colgando del tren. Y al ver esto, Kento le salva la vida, conmoviendo tanto a la morocha que le devuelve el favor a Kento, confesándole que debía escapar del tren porque los de la organización lo estaban esperando en la próxima estación e incluso lo ayuda a saltar en un lugar seguro. Y mientras están cayendo, Ana absorbe a Kento para protegerlo en el lugar donde almacenaba las cosas, y Kento por un momento puede ver a su mamá. ¿Qué cosa? Y después ellos caen haciendo un gran agujero. Entonces, un muchacho llamado Kiriko ve esto y decide llevarlos a su casa para darles algo de comer. Y más tarde, Kento le confiesa que estaba viajando a Kyushu porque querían encontrar a un Daimon capaz de retroceder el tiempo para convencerlo de ayudarle resucitando a su mamá. Al día siguiente, Kiriko lleva a Kento al museo donde guardaban la garra del Pandemonium, el poderoso Daimon que absorbió la isla Seori. Y mientras observan un holograma suyo, Kiriko le cuenta que durante las guerras entre Daimon y los crueles humanos, varios Daimon perdieron la vida. Tras esto, Kiriko le confiesa que era un Daimon de restauración, uno muy poderoso con la habilidad de reparar tanto objetos como personas, y luego le muestra su verdadera apariencia, mientras le revela que hace un año vio cómo atropellaron a un muchacho llamado Kiriko, así que decidió tomar su cuerpo para poder resucitarlo y vivir su vida, mientras que estudiaba de cerca a los humanos planeando destruirlos. Además, le dice que tal vez él era el Daimon que estaba buscando, porque como debía restaurar frecuentemente el cuerpo de Kiriko para mantenerlo vivo, tal vez alguien lo vio y creyó que podía retroceder el tiempo.
Al llegar a casa, el Daimon le dice que intentará revivir a su mamá, pero justo cuando Ana la saca del lugar donde la tenía guardada, el ejército irrumpe en la casa, obligándolos a escapar sin que Ana pueda llevarse a la mamá de Kento. Y mientras huyen, el Daimon liquida a los militares sin hacer esfuerzos, así que las autoridades informan a los ciudadanos que debían escapar porque había un Daimon poderoso capaz de destruir todo. Más tarde, vemos que Kokonoe llega a la casa de Kiriko donde encuentra a la madre de Kento y al analizar el lugar, descubre que hace mucho Kiriko planeaba resucitarla para ganarse la confianza de Kento. Mientras tanto, Kiriko les dice a Kento y a Ana que planeaba liquidar a todos los humanos para que dejen de perseguir a los Daimon, así que les pide que unan fuerzas para crear un paraíso donde nadie persiga a los Daimon, ayudados por la poderosa garra del Pandemonium. Y al escuchar esto, Kento comienza a dudar si debía ayudarlo, y para intentar convencerlo, el tramposo de Kiriko toma la forma de su mamá, y con el paso del tiempo vemos que Kento vivía con esta impostora. Por otro lado, Kaede va a la Organización por la Paz buscando ayudar a Kento, y ahí Kokonoe le cuenta que Kiriko planeaba destruir a toda la humanidad con ayuda de la garra del Pandemonium y necesitaba que Ana lo ayude rompiendo el cristal donde el museo la tenía guardada. Luego Kokonoe sigue las órdenes del presidente y le regresa su Daimon a Kaede para convencerla de buscar a Kento con su equipo, pero ella le dice que prefiere hacerlo sola porque no sabía qué planeaba hacer el abuelo con Ana. Tras esto, Kaede logra encontrar a Kento y se molesta con él por llamar mamá a ese Daimon impostora, así que le pide que se deje de tonterías y la ayude a derrotar al Daimon que planeaba destruir a toda la humanidad. Y Kento no le dice que ese era el Daimon que buscaba porque prefiere seguir fingiendo que su supuesta mamá y él eran una familia. En eso, la supuesta mamá encierra al Daimon de Kaede y al verla ella le enfrenta, así que el Daimon ataca a Kaede que termina malherida. Y cuando Kento ve esto, el Daimon se ofrece a sanarla si aceptaba luchar de su lado y Kento termina aceptando. Más tarde, vemos que Kiriko toma la forma de un militar y le pone un collar que creó a Kento para conectarlo con su partícula Daimon, infligiéndole mucho dolor y obediencia. Y luego lo lleva al museo donde guardaban la garra del Pandemonium, y aunque varios militares que la custodiaban intentan detenerlo, Kiriko les muestra su verdadera identidad Daimon y termina derrotándolos. Entonces se encierra junto con Kento y Ana en el museo para que Ana intente sacar la garra Pandemonium, pero al ver que Ana no tenía la fuerza suficiente, comienza a torturar a Kento haciendo que su partícula Daimon crezca cada vez más hasta explotar dejándolo inconsciente y dando como resultado un pequeño Daimon planta. Al ver esto, Ana evoluciona y se enfrenta al infeliz Daimon, liberando sin querer la garra del Pandemonium, y como el Daimon ya obtuvo lo que tanto quería, termina restaurando a Kento, y aprovechando que aún estaba inconsciente, le pide a Ana que utilice sus poderes para apoyarlo en sus planes de destruir a la humanidad, porque según él, los humanos y los Daimon nunca podrían coexistir en paz. De pronto aparece la morocha, que gracias a un portal se lleva a Kento de ahí y luego regresa junto a Kaede y al resto del equipo, a quienes Ana decide apoyar, y al ver esto, el furioso Daimon se marcha prometiendo que se vengará de los infelices humanos. Y luego vemos que el Daimon se volvió prácticamente invencible porque tenía la garra del Pandemonium en su poder, así que comenzó a destruir todo para vengarse de los infelices humanos que solo crearon a los Daimon a punta de pruebas nucleares para luego vivir rechazándolos y discriminándolos. Entonces los militares comienzan a dispararle con tanques y aviones que no le hacen ni cosquillas al Daimon, y al ver que planeaba atacar Tokio, el presidente de la organización ordena alistar todo para bombardear la ciudad con armas nucleares, ya que así fue la única forma en la que derrotaron al Pandemonium la primera vez.
Volviendo al equipo, vemos que Kaede, el rubiecito, Kokonoe y la morocha estaban escapando de la ciudad con Kento aún inconsciente. Y cuando vuelve en sí, Kento se pone contento al descubrir la Daimon planta que nació de su partícula Daimon, pero al enterarse de todo lo que sucedió, se siente culpable porque sabe que el Daimon obtuvo la garra Pandemonium por su culpa. Y cuando le dicen que la organización bombardeará la ciudad, se siente aún peor. Y al escuchar que Kokonoe les dice que ellos se salvarán huyendo en un helicóptero privado, Kento decide bajarse con Ana para ayudar a todos los ciudadanos que estaban cruzando un puente a punto de colapsar, y sorprendentemente el resto del equipo y sus Daimon deciden ayudarlo. Tras esto, Kento le dice a Kokonoe que quiere volver a la ciudad para intentar convencer al Daimon de detener los ataques, y Kaede le dice que intentará convencer a su abuelo de retrasar el bombardeo, pero el viejardo no puede hacer nada porque ya dieron la orden. A pesar de estar en peligro de bombardeo, Kento se arriesga a ir con el Daimon y le pide que se detenga, asegurándole que él podía crear un mundo donde los Daimon vivirían en paz con los humanos. Pero como el Daimon no cree que eso sea posible, decide vengarse de los humanos y ataca a Kento y Ana, diciéndoles que si no lo apoyaban también se desharía de ellos, y cuando está por liquidarlos, el equipo llega para impedírselo. Y de pronto todos ven que los misiles nucleares se aproximan al lugar, enfureciendo al ofuscado Daimon que quiere contraatacar, pero Kento lo tranquiliza diciéndole que no se preocupe porque Ana se encargará de absorberlos. Y aunque le pide al equipo que se vaya, todos se quedan a su lado como una verdadera familia. Y como nadie sabe qué pasará después, Kento se despide de Ana agradeciéndole por haberlo hecho tan feliz, y luego les da las gracias a todos por no haberlo abandonado. Y luego el Daimon planta usa una de las lágrimas de Kento para hacer evolucionar a Ana, que se lleva a todos a otra dimensión, y en ese multiverso Kento se reencuentra con su mamá, que está muy orgullosa de él porque maduró mucho. Y después de agradecerle por esforzarse al intentar revivirla, su mamá se despide diciéndole que aunque no estén juntos siempre estaría en su corazón, y Kento le responde que la amaba mucho. Adiós. Te quiero mucho. Tras esto, Kento vuelve junto a Ana y se da cuenta que estaban en el lugar donde almacenaba todo lo que absorbió, y cuando ve que los misiles bombardean al Daimon sin lastimarlo, Kento se da cuenta que en ese multiverso nada era dañino. Entonces Kento le pide al Daimon que deje de luchar, prometiéndole que crearía un mundo perfecto donde los Daimon y los humanos vivirían en paz. Y como el Daimon no cree que pueda lograrlo, acepta esperar, pero lo amenaza diciéndole que si no lo lograba volvería para su revancha. Y dicho esto, le entrega la tarjeta de identidad de Kiriko para que pueda enterrarla. Después Kento se encuentra con todo el equipo, y aunque Kaede se queda sorprendida observando que la isla Seori estaba ahí, Ana abre un portal por donde los envía hacia la tierra, y cuando Kento debe irse le pide a Ana que vuelva con él, pero tristemente se da cuenta que Ana decide quedarse para ya no causarle más problemas a Kento. Kento con todos regresan a la tierra. Luego vemos el funeral de su mamá, donde aparece el abuelo para disculparse con todos, y cuando habla con Kaede se entera que ella vio la isla Saori, por lo que cree que los Daimon guardaban todo en el mismo lugar y ahora debían hacer que Ana los ayude a encontrar la isla donde tal vez estaría la mamá de Kaede. Y el abuelo comprende que estuvo equivocado porque en vez de crear la organización para estudiar y maltratar a los Daimon, debió hacerlo para pedirles que los ayuden a vivir mejor. Pasó algún tiempo y vemos que el equipo se reúne como una familia para festejar el cumpleaños de Kento. Luego nos enteramos que Kento ahora daba conferencias y escribía libros con los que logró hacer que las personas traten mejor a los Daimon, que a cambio los ayudaban con sus tareas cotidianas. Y en una de esas conferencias, Kento ve al verdadero Kiriko que se esfuma rápidamente, dejándonos la duda si era Kiriko o si era el Daimon que regresó.
olvidó. Finalmente, vemos que Kento va al cementerio para visitar la tumba de su mamá y le dice que realmente le extrañaba mucho, ya que era muy difícil no ver a quienes más quería en el mundo, que eran ella y Ana. Y de pronto escucha la voz de Ana, que lo pone muy feliz al saber que esté donde esté, ella tampoco se olvidó de su mejor amigo.